vamos a estar. Esto que veis aquí señalado de amarillo es el cordel de la Campita, que es el recorrido que vamos a hacer ahora, y la molineta es todo este cuadrado que hay aquí, la autovía al norte, bueno, al oeste, al norte el cordel, al este toda esta zona, esta carretera que es por la que hemos venido, que se llama también la carretera o el camino de la molineta, y luego la Rambla Belén, que es la parte de abajo, ¿no? Estamos hablando de unas 64 hectáreas y es un espacio que, si os dais cuenta, en la misma foto esta se ve como tres situaciones diferentes. Por un lado tenemos toda esta parte que es la montaña, la meseta. Aquí veis como dos valles y luego aquí tenemos las zonas bajas, ¿no? Son como los tres ecosistemas diferentes que hay en la molineta. Tienen cada uno unas características especiales. La zona de la meseta se ha utilizado tradicionalmente como cantera para extracción de calcarenita, la piedra con la que, por ejemplo, se hicieron los diques del puerto, se encauzó la Rambla, se hicieron algunos edificios singulares de Almería, como por ejemplo la Plaza de Toros o la Diputación. Son esas piedras de cantería que vemos formando los marcos de las puertas, así de las casas burguesas. La zona baja pues fue vega, sobre todo desde que a finales del siglo XIX se hace el canal de San Indalecio, que permite darle riego a toda esta zona. Todavía quedan algunos bancales, hemos visto, a los que habéis venido por aquí, pues habéis visto todavía algunas balsas, algunos elementos que después los explicaremos. Y luego el valle, los dos valles, esta U o esa V, es un espacio naturalizado en el que hay especies salvajes, pero también pues especies que se pusieron ornamentales, ¿no? ¿Qué es lo fundamental que tiene esta zona? Pues que estando al lado de Almería es un ecosistema, precisamente por esos tres tipos de espacio que hay, de suelo que hay, de condiciones climáticas que hay, y eso ha permitido que haya una serie de endemismos botánicos y zoológicos, que haya un microclima y unas condiciones que han permitido que, una vez que se abandonaron los cultivos, pues ese espacio se naturalice y haya pues otras especies botánicas y otras especies, sobre todo de aves, que difícilmente estarían aquí. Y por último, pues que al tener tanta historia desde la época en que empezó a utilizarse esta vía pecuaria, pues en el siglo XVI seguramente, para los trasiegos de los animales de las sierras que pasaban los inviernos en las zonas de costa y tal, y luego después con la cantería y sobre todo después con todo lo que supuso el canal de San Indalecio, pues tiene un montón de elementos, sobre todo de patrimonio hidráulico, que lo hacen especialmente singular. Balsas, acueductos, aljibes, minas que pasan el agua, que cruzan de unos sitios para otros. Y bueno, vamos a empezar por lo primero de todo. Eso que veis ahí, ese monolito que es donde dan la vuelta a los coches, eso es un caracol, es un acceso a una galería que pasa justo por aquí por debajo del colegio y cruza al otro lado de la molineta. Es una galería que se hizo subterránea, aquí puede ir a unos 80 metros de profundidad, que se hizo para cruzar el agua, pasar el agua. El canal de San Indalecio trae el agua desde Benadús prácticamente hasta el pie de Alcazaba, hasta La Joya, y permitió pues que se pusiera en riego a finales del siglo XIX, durante prácticamente todo el siglo XX, pues casi el doble del terreno que había en cultivo en ese momento, ¿no? Que era lo que había a la vera del río, ¿no? Y además permitió pues que barrios de Almería que no tenían agua, por ejemplo todo lo de la Plaza de Toros, en medida de todo eso, pues tuviesen agua que venía directamente del canal de San Indalecio. Entonces, bueno, pues eso por ejemplo está ahí tapado y tal, pero si se descubriera, pues veríamos un pozo con unas escaleras que bajan hasta esa profundidad, pues para de vez en cuando limpiar, cuando había desprendimientos y se metían animales muertos y tal, ¿no? Es una de las características que tiene esta zona. Este espacio, los vecinos de aquí de Los Ángeles, y luego después pues un colectivo más amplio, donde hemos estado los grupos ecologistas y donde han estado también pues asociaciones culturales y tal, llevamos reivindicándolo ya más de 15 años para que sea un parque periurbano. El parque periurbano es una figura que está recogida como una especial protección, no es un parque natural, no es tampoco un parque de los que suele haber en las ciudades, sino que es un espacio que normalmente suele estar a las afueras de las ciudades y que tiene elementos naturales pues, que le convierten en un espacio singular, ¿no? Esa figura permitiría pues, que este espacio se protegiera y que pudiera pues,
tener un uso lúdico como tiene ahora, pero también pues que algunas de las especies que están amenazadas pues pudieran estar protegidas, y sobre todo pues que todos los elementos esos que hemos dicho, que peculiares relacionados con el patrimonio del agua y tal, pues se conservaran y se pusieran en valor, en fin. Incluso pues que tuviese una función didáctica. Alrededor de aquí tenemos dos institutos y un colegio, ahí abajo hay otros tantos, hay zona de la finca de Santa Isabel, que pertenece también a la zona de la Molineta, pero en total estamos 7 o 8 centros educativos en el perímetro del parque, que permite, que está muy accesible, permite pues hacer montones de actividades físicas, de análisis de botánica, plástica, en fin, etcétera, ¿no? Junto con el puerto y con la línea de ferrocarril, son las 3 grandes infraestructuras que se hacen en el siglo XIX en Almería. Y cada una, el puerto pues permite dar salida sobre todo al mineral. En ese momento Almería explota en la zona de la Sierra de Gádor, sobre todo mineral de plomo, el mineral de hierro de Alquife, que para eso es para lo que se hace el ferrocarril, ¿no? Para sacar todo el hierro y se hacen los cargaderos y todo esto. Y el canal de San Indalecio, que fijaros, ahí lo veis cómo va serpenteando a mitad de la loma, ¿lo veis? Esa línea horizontal por aquí por encima de las casas a la derecha. ¿Veis por allí por donde están los pinos? Aquellos son los pinos de Luca, allí hace otra curvilla. Bueno, pues coge el agua en Benadú, aproximadamente a unos 30, 40 metros sobre el nivel del mar. Y buenos días. Y cuando llega a su máxima altura, que sería la altura de por encima de la Joya, por encima de la Cazaba, estaríamos a unos 120 metros. Es decir, que en toda esa cota, todo lo que hay por debajo puede regarse. La prueba la tenéis, todas estas parcelas que veis aquí, abandonadas, pero se nota que han sido cultivadas, y todos esos cortijos, todos los cortijos que vemos por la Nacional 340 cuando venimos para acá, el cortijo de las Mascareras, donde está ahora mismo el Ayuntamiento de Huércal, la casa esa de las 2 torres en Benadú, en fin, todos esos elementos, todas esas viviendas se hacen, son gente burguesa, gente que sobre todo se dedica a la exportación del mineral, que después empieza, el puerto también facilita que empiece la exportación ubera, finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX. La producción de uva de mesa de Almería pues es muy preciada porque es una uva muy resistente, que permite traslados de mucho tiempo, de meses, en barcos sin estropearse. Entonces, en torno a esa exportación de mineral y de uva pues se hacen grandes fortunas, y esa gente que tiene esa fortuna pues se mete en crear una sociedad que es la que construye el canal. Ponen su dinero, alguna gente se entrampa, otros salen para adelante. Algunas de las viviendas que después vamos a ver singulares en la Molineta pues son fruto de esa opulencia de ese momento. Y bueno, pues para que veáis, es una infraestructura que aproximadamente tiene unos 18 kilómetros, desde donde capta el agua la Calderona en Santa Fe, por ahí viene, todavía aprovecha sistemas de captación de agua, de recogida de aguas que vienen de la época medieval, de la época musulmana, con un reparto hay un tribunal de aguas que reparte las aguas, como si recordáis el de Valencia, pues algo parecido. Todavía en Benadú, me parece que es el lunes primero de cada mes, se reúne el tribunal de aguas y se dirimen por ahí, de forma asamblearia pues las disputas que pueda haber, de si me ha robado agua o a mí me tocaba, porque las tandas se van echando, los días pares para la margen izquierda, los impares para la derecha, en fin, todo eso está muy regulado desde la época medieval. Bueno, entonces esta gente lo que hace es las aguas sobrantes de la sociedad de riegos de los pueblos del Bajo Andarás, las compra y las trae a través de toda esta canalización y las guarda en balsas que van construyendo, algunas enormes que después veremos, y son las que permiten no solamente darle riego a las zonas que tienen ellos de cultivo, sino incluso vender luego en la época de estío, cuando no hay agua, pues venderle incluso a la ciudad de Almería, en plan especulativo. La infraestructura lleva una parte en superficie, que es esta que vemos, pero atraviesa, ya os lo he comentado, atraviesa, si os dais cuenta, aquí la tenemos, veis el canal, y aquí veis que se desaparece. Si bajáramos ahí por ese caminillo, veríamos que ahí hay una galería, una mina, que atraviesa toda la montaña y viene a salir al otro lado. Luego nos vamos a asomar y vais a ver el puente por el que sale, ¿no? Entonces, fijaros, no solamente es hacer una acequia, que esa acequia ahora nos meteremos en algún trozo y veréis que tiene
pues casi 1 metro, 90 centímetros de profundidad y de anchura importante, sino que además hay que horadar montañas, hay muchos sitios en los que va subterránea, hay que pasar barrancos, para eso se hacen puentes, hay que, a veces cuando no tiene mucha agua el río y viene el canal flojo, lo que se hace es alimentarlo con pozos que se van haciendo alrededor de ellos. Si venís por la carretera nacional 340, donde está Brisey, ese acueducto que cruza la carretera, eso es un pozo, viene de un pozo que se hace en el río en los años 30, 40, para alimentar el canal. Cuando no lleva mucha agua, pues se coge de ahí y se pasa al canal, ¿no? Y así hay una serie de infraestructuras a lo largo del recorrido. Y que está un poco, es decir, que esto tiene muchas más posibilidades y hay espacio aquí pues, para que haya muchas plantas. Además aquí se quiso, en su momento se pusieron 120 y tantas, 123 creo, variedades diferentes. Es decir, que la idea era que fuese como una especie de jardín botánico, sí, de alguna manera, de todo lo que hay, que recogiera pues las especies más propias de esta climatología, ¿no? Entonces, veis, por ejemplo, que hay palmitos, que hay pliegos, hay tomillos, romero, en fin. ¿Qué es lo que ha prosperado? Pues lo más resistente que hay, los acebuches, los olivos salvajes, los algarrobos, los pinos, esos carrascos, los taráis, en fin, las higueras, que ya nacen donde hay una botella de agua. En cualquier sitio. Y entonces pues habría que dar una vuelta a lo que hemos dicho antes de recuperar todas esas especies que en su momento se pusieron y que bueno, como esto es muy accesible y tal, pues permite desde el punto de vista didáctico y también muchas veces a mí me sorprende nuestro amigo Moisés Palmero, que lo conoceréis, es un gran divulgador de medioambiental y siempre pone el énfasis en que nosotros tenemos, aunque no lo reconozcamos, infinidad más de especies. En Almería tenemos infinidad más de especies que en cualquier otro lugar, salvo la isla, salvo en Canarias, que en fin, es otro ecosistema, pero que en el resto del país y que en la mayor parte de los sitios de Europa. Lo que pasa es que son especies que pasan desapercibidas. Hoy me han dado una foto de uno de los endemismos que hay aquí, porque a lo mejor tenemos la suerte de poder verla, pero no es fácil. La hizo Luis hace ya tiempo, porque es que es una planta que no la distingues, el Androcimium no la distingue hasta que no florece, y florece cuando caen 2 gotas de agua, da igual que sea primavera, que sea marzo, que sea mayo, que sea casi noviembre, ¿no? Sí, le llaman el azafranillo del Cabo o el azafranillo de Sierra de Gádor. Es una planta que tiene un hábitat muy reducido, la parte esta sur de la Sierra de Gádor y la Sierra de Gata. Entonces es una planta única. Está categorizada como exactamente, una de las que más en peligro de extinción. Efectivamente, está en la lista, en el catálogo de especies. Nada más que por eso, es decir, esto en cualquier otro sitio de Europa, el tener esa planta habría hecho que este espacio estuviese ultra protegido, ¿no? Y bueno, pues aquí es que no echamos cuenta, porque aquí, si no hay un pino grande, un árbol grande, incluso los árboles grandes... Pues... Míralo, ahí tiene el ejemplo. Pero en fin, quiero decir eso, que tenemos cantidad de plantas minúsculas que al final una con otra pues crean un ecosistema que es único, ¿no? Y bueno, pues algunos, ahora veremos por ejemplo los arzales, que es una planta espinosa, un arbusto, pues aquí son árboles y pueden formar un bosque y en torno y crean un ecosistema que permite pues, que haya insectos, que haya reptiles, que haya aves, que si no existieran esas plantas seguramente todas esas criaturas no estarían. Entonces todo eso se nos olvida y por eso es tan importante que estos espacios tuvieran toda esa variedad para que lo viéramos con los ojos y dijéramos, que no lo sepa distinguir, pero ahí con su nombrecillo, decir, pues esto, y tú vayas haciendo tu lista. Imaginar que vienes a un cole y pues, he localizado no sé qué, he localizado las jarillas, he localizado no sé cuánto. Y te vas con un listado de cosas que no sabían ni que existían, ¿no? Hay también muchas plantas aromáticas que la gente mayor, pues, la gente de estos barrios que es originaria del pueblo y tal, pues tiene tradición de utilizar como condimentos, también aromáticas para colonias, para curar males de estómago, todas esas hierbas que vemos en los mercados que venden y tal, pues todas esas cosas están por ahí. Y otra figura importante, el caracol. Hombre, caracol, luego le dedicaremos un capítulo. Bueno, pues vámonos por aquí. De cómo durante miles de años en esta tierra tan árida pues ha podido asentarse poblaciones y sobrevivir, ¿no? Encauzar las pocas puntos de agua que hay, recogerlos, ya lo veremos cómo los llevan hacia los aljibes, pero también evitar que se pierda suelo
incluso aprovechar los arrastres de cuando hay unas lluvias torrenciales, que son las que suele haber aquí en Almería, esos arrastres para rellenar, para hacer bancales, ¿no? Entonces aquí, fijaros, tenemos 3 barrancos, este de la derecha, el de enfrente y este. Fijaros todos esos cortes que se hacen, todas esas represas que se hacen de piedra, básicamente la función que tienen es, cuando viene una riada, retener el agua, el arrastre de la tierra, sedimentarlo ahí, de manera que un sitio que ahora mismo es árido se iría acolmatando y llegaría un momento en que ahí se podría poner algo. De hecho veréis después en algunos como se han puesto almendros, se han puesto algunas plantas, y sobre todo evitar que el agua baje con tanta fuerza y que se arrastre. Estos, no sé si podremos verlo en alguno de ellos, pero estos obstáculos que se le ponen al agua, claro, para evitar que salte el agua, pues se le hace una abertura, ¿no? Son como una presa, pero fijaros, estamos hablando de una cosa rústica hecha por las criaturas. Esto no, aquí no hay ingeniería, es la gente dándole al coco y haciéndola desde hace miles de años. Y entonces se pone una presa y se le hace una abertura para que desagüe, para que no llegue a rebasar, para que vaya desaguando, de manera que si en este lado de esta presa se le hace el agujero a la derecha, en la siguiente se le hace en la izquierda, de manera que va zigzagueando y el agua va perdiendo fuerza, y de esa manera no tiene el efecto de arrastre tan grande. Esto mismo que estamos viendo aquí, esa misma ingeniería, esa misma solución técnica, es la que después se hace cuando se canaliza la Rambla de Almería. Son las presas esas que tenemos ahí arriba, de hormigón y tal, es esto mismo hecho pues en el siglo XX, ¿no? Pero la tecnología es la misma, ¿no? Entonces, gracias a eso, a ese sistema de bancales de piedra seca, porque esto es una piedra con otra y tal, esto es una técnica pues milenaria que ya empezaron los primeros agricultores de Millares a ganarle terreno a la montaña haciendo esos balates, haciendo esos terrenos que permitían el cultivo, pues ha seguido la tradición hasta nuestros días. Y luego veremos un color más oscurillo. Si os fijáis, aparte del tamaño y que este es más plano, este es rugoso. Esto parece auténticamente un fósil, ¿no? Sí, sí. Este caracol es un endemismo también, el Iberus walterianus. Alguna vez cubrió toda la Sierra de Gados, ¿no? Hay un pasaje de una crónica de cuando entran los reyes católicos que rinde la ciudad de Almería, se entrega la ciudad de Almería el 26 de diciembre, ¿no? Celebramos en lo del Pendón de 1489, y luego el 27 o el 28 me parece que es el Día de los Inocentes. Hay una crónica de una cacería que organiza el rey moro, el Pagal, en homenaje a los reyes católicos, como había sido un pasteleo allí, una cosa negociada, y ese, sí. Sí, no muertos, encontraremos algunos vivos, es difícil. Y se habla de las piezas que se cazaron en un día, ¿no? Es tremendo, ¿no? Animales, corzos, en fin, animales de zonas de bosque, ¿no? De bosque y de bosque del norte de la península. En fin, creemos que sería cierto, puesto que era el cronista real el que, lo mismo que dijo, cómo se entregaban las capitulaciones, qué se concedía, qué derechos se concedían a los vencidos y tal y cual, pues luego cuenta con todo detalle todas las especies que se cobraron ese día, ¿no? Quiero decir que la Sierra de Gados, a pesar de lo desoladora que la vemos ahora, en su momento pues fue un gran bosque mediterráneo, cina, de pino, básicamente, que sufrió muchísimo, por lo menos en 3 momentos históricos. Uno de ellos, la revuelta de las Alpujarras, que es, como sabéis, cuando se incumplen las capitulaciones de Granada y los musulmanes que todavía no habían dejado su religión y tal, se ven traicionados y se echan al monte y durante 3 años tienen en jaque a los reyes de Castilla en ese momento. Es el reinado de Felipe II ya, ¿no? Hasta el punto de que tiene que venir don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, aquí a sofocar a los rebeldes, ¿no? Entonces una de las cosas que se hacen es quemar el monte para evitar que se embosque ahí la gente, que ahí ya se le dio una batida buena. El segundo momento es la época o coincidiendo con esa época también, la época de los viajes a América, de la colonización de América, en la que Almería y Jaén es más entendible porque tiene la Sierra de Cazorla, pero Almería se convierten en provincias marítimas, dependen directamente del Ministerio del Ejército y en concreto de la Armada, y todos los pinos que eran
pues de un tamaño respetable, que eran restos y tal cual, se utilizan fundamentalmente para construir navíos, para construir barcos, ¿no? Flota. Entonces ahí se le pega otro gran viaje, la Sierra de Filabres a la Sierra de Gádor. Y la última ya, por si esto era poco, pues la minería. La minería del plomo empieza en la Sierra de Gádor de una manera artesanal. Después ya empiezan a haber empresas importantes, pero al principio eran una especie de los boliches, que eran unos hornos caseros que hacía la gente para fundir el mineral que encontraba a flor de tierra o cavando muy poco, y para quitarle la ganga y convertir el plomo líquido, meterlo en unos moldes y poder bajarlo a otros sitios, por aquí, por todo este camino de la Campita, por esta vereda, bajarlo hasta el puerto de Almería, donde allí ya había, o a las fundiciones de los Heredia, que estaba ahí en pescadería, donde ahí ya se refinaba y se exportaba, ¿no? Entonces, esos hornos caseros pues se alimentaban con la leña que se encontraba, digamos, metiéndole viaje al horno. Fijaros si fue así, que con Carlos III se emitió un decreto de que al que cogieran quemando encinas le metían 10 años de galera. Fijaros que hoy está el día un poco brumoso, pero desde aquí pues dominamos toda la ciudad, la bahía, Cabo de Gata, elementos tan singulares como la Alcazaba, que veis aquí a la derecha, la torre del homenaje del tercer recinto, o las murallas de Jairán, ahí en el Cerro San Cristóbal, el faro, bueno, pues, ahora no distingo, pero a veces se ve la torre de la catedral. Es decir, que aparte de todos los elementos que hemos dicho, geológicos, históricos, botánicos, etcétera, pues es un sitio pues de los miradores naturales que puede tener la ciudad, ¿no? Y al cual, pues bueno, fijaros que en el momento que salimos, aquí tenemos la autovía, pero hace un momento cuando estábamos ahí en Los Pinos, hace 5 minutos, no escuchábamos nada de tráfico porque la montaña aísla del ruido y tal, es decir, que es un sitio singular en la misma ciudad, ¿no? Aquí también se aprecia, por ejemplo, las canteras. Antes os decía que durante casi 200 años, no solamente esta zona de la Molineta, sino también, por ejemplo, a los pies de pescadería, bueno, en la zona alta de pescadería, en la cueva de las Palomas, toda esa parte, se extrajo piedra, por ejemplo, allí en aquella zona, pues para hacer la Alcazaba, para hacer la catedral, ¿no? La cantera califal, que es justo la que hay debajo de la antena del Cerro de las Mellizas, que es ese que vemos por encima de pescadería, ahí donde está el depósito aquel, justo detrás. De ahí se extrajo la piedra con la que se hicieron las construcciones medievales de la ciudad, y luego pues de otras canteras ahí en el Quemadero, y de esta misma, o la cantera de Bayana, que es donde está el túnel, ese corte que vemos ahí, pues con ese se hizo gran parte del puerto, de los diques del puerto. Y la cantera esta, si os dais cuenta, cuando entráis por la autovía, pues veis una serie de cuevas. Esas cuevas son el resultado, aquí como decía al principio, se extrajo piedra de dos maneras. En los sitios donde estaba fragmentada y tal, a cielo abierto, que era fundamentalmente la que se utilizaba para hacer cal viva, y donde estaba más consolidada, donde estaba menos fragmentada, haciendo cuevas de las que se extraían bloques de piedra. Entonces, cuando estamos en la autovía, todas esas cuevas que vemos, que son gigantescas, que tenemos aquí a la izquierda, pues son el resultado de cientos de años de extraer piedra. Algunas de ellas, bueno, este espacio que veis aquí, que estaba urbanizado, en su momento era vega también, ahí estaba el Cortijo Baeza, veis ahí una balsa por donde se accede a la autovía, que está seccionada, es lo único que queda de ese cortijo, y algunos pinos que hay en la parte aquella. Ese cortijo se ha tirado hace muy poco. Se hizo esta urbanización en principio para hacer un centro comercial, después parece ser que iba a venir Ikea, al final pues ni una cosa ni la otra. Bueno, se ha urbanizado, y lo único que conseguimos, la gente que estamos defendiendo que esto se proteja, pues que el ayuntamiento, que es el que urbanizó como paso previo para que la empresa se instalara aquí, que 2 cuevas las protegiera, la cueva del Polvorín y lo que era la antigua cueva de Conan, donde se rodó la película de Conan el Bárbaro, que está un poco destruida, pero bueno. Entonces se hizo un acceso, que es esa barandilla que veis, que hubo la mala suerte de que hubo un desprendimiento, en fin, y como no se ha hecho nada, de momento están las cuevas ahí. El compromiso de la empresa que se instalara aquí era de musealizarla y que sirviera un poco para contar la historia de la explotación de las canteras a lo largo del tiempo. Pero fijaros, lo que decíamos de los artos, ¿no? Que son estos que vemos aquí,
que son de la misma familia de los azufaifos. Es la vegetación propia de los sitios semidesérticos y adaptada a unas condiciones extremas, ¿no? de sequedad, de aridez del suelo, de salinidad, etc. Bueno, pues ahora, cuando pasemos al lado, veréis que lo normal es que sean matorrales en la zona del cabo y tal, y aquí ya se han convertido en árboles, ¿no? La balsa de los 100 escalones, que es una de las balsas más espectaculares de la Molineta. Creo que en la Molineta hay 7 balsas. Pero esta es la más espectacular, no solamente por las dimensiones. Esto tiene 7.500 metros cúbicos de capacidad, casi 18 metros de profundidad, y si os dais cuenta, salvo ese muro que está adosado a la montaña, todo lo demás es voladizo, es construcción hacia afuera. Por lo tanto, está hecho con una tecnología que permita que no reviente de la presión. Imaginar estos 7.500 metros cúbicos de agua, la presión que ejerce hacia las paredes. De manera que si aquí tenemos 2 metros de anchura en el alarve este, pues abajo posiblemente haya 6 o 7 metros de grosor, ¿no? Todo a base de piedra y cantería. Cuando estemos abajo la veremos, es como una pirámide truncada, ¿no? Parece una pirámide de la Ribera Maya, ¿no? O la pirámide egipcia, cortada. Y os recuerda, si veis, recuerda un poco las construcciones de los castillos, ¿no? De las fortalezas, sobre todo las fortalezas defensivas que tenemos en la costa de Almería. Los ingenieros que diseñaron estas balsas utilizaron la misma estructura, los mismos planos que se hicieron para hacer esa construcción. Del Sarmiento Carlos III en la zona de Guardias Viejas, de Guadalquilar, de Los Cuyos, ese tipo de castillos, ¿no? Que llevan las esquinas, los refuerzos que permiten pues, darle solución y consistencia, ¿no? Esta balsa, fijaros, lo que se ve aquí que se puede regar, pues está sobredimensionada, ¿no? No tiene ningún sentido almacenar aquí tantísima cantidad de agua por los 4 bancalillos que vemos, ¿no? La balsilla aquella que tenemos enfrente, esto está a la salida, ¿se dais cuenta? Un poquito más arriba hay otra galería que se ver que comienza la montaña del otro lado. Entonces, esa balsilla pues, perfectamente daba para regar eso, ¿no? Aquí también veis el cocido del canal, por ejemplo, cómo se salva esa barandilla con ese puente, ¿no? Hay una serie de puentes, de acueductos que se ven, ¿no? También se aprecia un poco el deterioro, ¿no? Como en el momento que ha perdido el revestimiento del canal, pues la piedra se queda descarnada y queda más frágil. Bueno, esta balsa además tiene la característica de que se alimenta con un ramal que sale del canal principal, que es este por el que hemos venido, que desagua aquí, pero fijaros, esta gente se hace, esta es propiedad de una de las grandes familias que decíamos que ayudaron a contribuyeron a que se construyera el canal, que es los descendientes son ahora la familia Góngora. Entonces eran otra familia, pero tenían una idea de grandeza que por lo menos se ven en 2 detalles. Uno vamos a ver después cuando estemos allá en el cortijo Góngora, y otro ejemplo. Se excava ahí en la roca, ahí donde está Juan, se excava la roca y se hace un tornillo de construcción de aceite, ¿os dais cuenta? Justo para que cuando llegue a esta altura de ahí, quizá no lo veis, pero los que estáis aquí sí, aquí hay como una, yo creo que fue una falla, es decir, que haciendo la pared, de pronto ahí se desprendió piedra y quedó como un hueco, como una oquedad, una horna fina, y luego después la revistieron. Pero ya que había quedado esa falla y que permitía darle más capacidad a la balsa, pues a esta gente se le ocurrió que estaría bien que el agua, parte del agua, se desviara ahí, que ahí tenéis un partidor, y en vez de entrar por aquí a caño, entrara por ahí filtrándose, haciendo como una cortina, como una especie de cascada, ¿no? Entonces, hay fotografías en las que se ve el agua, aquí de esta esquina se ve perfectamente, cómo iba cayendo ahí la cortina, y cuenta la gente de pensar que estas balsas han estado, esta gente estuvo, estos proyectos estuvieron invitados hasta el año 60, tenemos unas fotografías del vuelo aéreo americano, en las que en el año 62 me parece que se ven perfectamente todo esto, todas las parcelas de parral hasta ese momento, después se cambiaron a cítricos, y las balsas con agua. Y ahí cuentan la gente de aquí del barrio que familiares o que conocían sobre todo a los aparceros, ¿no? Porque los dueños ellos vivían en otro nivel,
pero con los aparceros, la gente que cuidaba aquí la finca, pues que venían aquí a bañarse y que nadaban y tal, y que luego se metían ahí a descansar en la lámina esa, ¿no? en la nacina, ¿no? Bueno, ya hay muchas leyendas de que se disparaban con postas de sal para que la gente no se bañara. Pensar que en esa época poca gente sabía nadar y las balsas eran peligrosísimas, porque además había cieno, había algas, en fin, podían caber cosas y podías enredarte, y fijaros la profundidad que tiene. Esto no es una piscina en lo que si te vas a lo hondo pues, te cubre, y si estás en lo eso te llega por la cintura. Aquí te la jugabas, ¿no? Las escaleras en realidad no son 50 escalones. La leyenda dice pues que los 100 escalones obedece a que eso, que si los bajas los tienes que subir otra vez. Y bueno, ahí faltan algunos, pues yo no sé si han defendido por vandalismo o bueno. Muy ordenado para hacer casualidad, ¿no? Que sean todos seguidos. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a seguir por aquí. Alguien lo ha quitado posta. Vamos a ver otra balsa, que es la balsa Doña Carmen. Porque eso no es algo renovable, eso no es algo... Bueno, mirad, estamos en... La molineta hay como 3 propiedades. Una, la principal, que es el obispado. Terreno, que esto tiene que ver con los repartos que se hicieron cuando la repoblación de Almería, pues como aquí quería venir, hubo un primer intento de repoblación, después de expulsar a los moriscos y tal, hubo un primer intento de repoblación y trajeron gente de sitios de Valencia, de sitios de riego y tal, y no se adaptaban aquí y se fueron. Entonces, pues hubo dificultades para implantar a la población. Entonces, lo que hicieron los reyes fue repartir entre las órdenes religiosas y el obispado muchas tierras. Entonces, en el Bajo Andará y incluso aquí en Almería, en el entorno de la ciudad, pues hay muchos terrenos que son catedralicios, ¿no? Que es por allá. Entonces, aquí hay una parte que es toda esta parte por la que hemos venido, que es el terreno del obispado, que, bueno, podía ser en un momento determinado, aunque ya sabemos la iglesia con la carta, ¿no? que inmatricula todo lo que lo haya hasta los cementerios, lo haya hecho el pueblo, lo haya hecho, se los coloca a su nombre, pero bueno, se podría buscar una solución, un apaño, digo, para que fuese público y entonces ya la administración pues, pudiera hacer una propuesta como la que estamos diciendo del parque. Pero luego hay tres propiedades más. Si os dais cuenta, ahí hay un muro. Ese muro es un muro de separación entre dos propiedades. Góngora, que son los propietarios de ese cortijo. Y pertenece a un cortijo que ahora veremos que es la antigua calera. Esta familia era la que tenían la exclusividad de la explotación de las canteras. Entonces, la balsa esta, creemos, que más que para regadío, era para darle servicio a la gente que trabajaba en las canteras, que vive todavía, los descendientes viven en las suavecillas estas que vemos en la vivienda antes de llegar a la gasolinera. Si os dais cuenta, por la acequia que hemos traído, hay un ramalillo que viene para acá, esa agua aquí en la balsa que sirve para darle servicio también a estos bancales que hay en esta zona. Ahí veis. De hecho ahí hay una fuente, se ha perdido. Yo recuerdo los primeros años de venir al instituto, uno de mis alumnos era nieto de la señora que vive aquí. La tarde pues vine ahí, me historia, trabajo en las canteras, me enseñó las fotografías esas que he dicho de los piedras y me dijo dónde estaba la fuente de la que ellos se servían, como todavía en su casa hasta cierta propiedad mientras haya
Entonces, algunas casas se han tirado para que no la ocupen. Pero bueno, ahí queda todavía, y queda todavía algo de la memoria viva de cómo funcionaba esto. Este es un sitio además pues que tiene unas vistas, ya no estamos a tanta altura, pero sí que permite contemplar mejor lo que es toda la zona de la Molineta, las tres viviendas, las tres familias importantes, no sería más, pero las tres importantes que vivían aquí en la Molineta, que hicieron un desembolso importante para hacer el canal de San Ignacio, los Fischer, que es la antigua finca de Santa Isabela, que es el que veis allí, que antes fue delegación de educación y después ahora es el centro de mujer, que está restaurado, es el único que es público y está, además tiene un estilo, la diseñó entonces modernista, muy chula. El Góngora, esta familia, ahora no recordará por Long y no me acordará por los apellidos, pero bueno, eran unos vascos que vinieron aquí bueno, montar industriales las minas de y que empezaron a ver una construcción al estilo de las masías vascas, de hecho a 4 aguas y tal, y el cortijo de la Molineta o del cortijo quintal, que no sé si adivináis allí, Sí, a la izquierda de los Stanley, que es así un estilo un poco más ecléctico, ¿no? Entonces es una familia de aquí, de raíces de aquí, pero que se enriqueció sobre todo por el tema. Bueno, los tres, cada uno tiene un estilo diferente, los tres están en el catálogo de edificios a proteger del Ayuntamiento de Almería, y las tres tienen una característica común, que es que tienen una torre mirador, que es algo que estaba muy en boga, sobre todo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en la época de las grandes llegadas de material y de vivienda de América, que sobre todo los armadores de Cádiz hicieron. Si vais a Cádiz veis que toda la fachada del barrio La Viña, ¿no? que da al mar, lo que es el istmo, que es la parte abierta al mar de Cádiz, pues las casas tienen esos torreones que servían como un elemento de prestigio, pero también para que divisaran los dueños divisaran si venía su barco con su pabellón, era señal de que habían hecho la exportación de la uva, del mineral, de que tenía negocio. con eso. Bueno, pues aquí se hicieron, están estas tres casas y están, la más espectacular es la casa de las mariposas en la Puerta Porchena, que corresponde a otra familia de ese tipo, que corresponde también a ese mismo estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos edificios, en concreto la petición que teníamos hecha, aunque es particular, es que podía ser un hotel con encanto, alguna cosa de esas, que le diera rendimiento a la familia, pero que tuviese una parte que fuera abierta al público, que sirviera como centro de interpretación de la Molineta, ¿no? Pero donde tú te pudieras guiar y poder. Y este es un sitio, donde estamos, pues un mirador. Esto con el agua que tiene, los derechos de agua que tiene la Ayuntamiento, pues podía llenarse de agua. Y servir pues, para regar estas parcelas y para hacer incluso pues, las oficinas, si miras por ahí, aquí un barecillo, un sitio, un puesto de la gente cuando viene a caminar y tal, pues luego se sienta aquí a merendar, a descansar. Uno de los proyectos que tenemos, así como hacer algunos huertos urbanos, porque quieren para recuperar algunas de esas parcelillas que la gente mayor que tiene vinculación con la agricultura pues enseñara, aunque se entretuviese y bueno, que recoja para ellos, pero también poner esto un poco, darle un poco de vida. Y luego las zonas que son más frágiles, pues que estuvieran más protegidas, estuvieran delimitadas y tal, ¿no? Hay algunas cosas, como por ejemplo las cornisas por las que hemos venido, pues allí tiene que haber un vallado y tal para evitar accidentes. Esas paredes permiten también hacer escaladas y hacer gente de riesgo. Hay algunas zonas que son es decir, es un sitio que tiene un montón de posibilidades. Tiene todos los centros educativos. Estaba contando aquí, por ejemplo, esa balsa que veis ahí redonda, que detrás, aquella que hay los Pillares, son balsas que tienen que ver también con el canal de Galicia. Ahí veis a media montaña cómo se nota en el canal que le da entrada a la balsa esta de aquí de Largar y a la balsa de los Pillares. Es decir, que aquella parte, ese sí que es terreno público, pertenece al Ministerio de Fomento, sí, todo esto que hay aquí, del muro para acá hasta esta es la delegación de Cultura y Educación.
Pues hasta ahí, todo eso es público. Exactamente todo lo que este lado de la muerte, ¿no? Perfectamente se podía. Y ahora sí, si os parece, vamos a bajar, nos vamos a meter. Y ahora con la imagen de esta acueducto, exclusivamente para un plato de la finca. Llevaba el agua de la balsa que hemos visto, de esta última, a un aljibe que había, que ya lo han destruido, que estaba encima del cortijo Góngora. De manera que en los momentos importantes de esta familia se desaguaba el aljibe y había recuerdan la gente tiene memoria de toda esta historia, que me ha contado, fue cuando la hija de los Góngora se de largo, entonces salió la cascada por última vez y esta parte esa que se hizo. Esto debió ser por el año 50 y tanto, 56 o 58, ¿eh? Jesús. Gracias. Bueno, mirad, este es uno de los valles, si os dais cuenta, pues, lo que ya hemos contado, es decir, para evitar la erosión pues se van escondiendo esas pedrizas al final se acolmatan de tierra del arrastre y se convierten en bancales, pequeños bancalillos que básicamente aprovechaban los parceros, la gente que, los guardeses de la finca, la gente que cuidaba la finca, tenían varios castillos. Algunas cuevas, una que hemos dejado allí, que estaba ocupada ahí por unos indigentes, eran cuevas donde se criaban animales, ahí en concreto tenían un reno, tenían un cortijillo cerca, y parte de la vegetación esta, alguna se puso el proceso y otra pues ha nacido casi espontáneamente. Fijaros que estamos a 200 metros de la Rambla, tráfico, aquí apenas se oye ruido, si estuviésemos callados ahora oímos el viento, oiríamos los pájaros y tal. Se ha creado un ecosistema en el que la vegetación, la protección del viento por las montañas y la poca humedad que recoge la Rambla, pues permite que se hayan naturaleza de especies y que haya incluso algunos, ahora veréis, palmitos, por ejemplo, de un tamaño desmesurado para lo que son los palmitos, ¿no? Aquí están desarrollados, como antes hemos visto con el tema de los arcos o con algunos algarrobos. Vamos a bajar por aquí. Bueno, una historia de cuando el protectorado de Marruecos y tal, y tiene la primera escena de la película que tiene pues, un rasgo que se produce en una casa colonial y unos moriscos esa película. En Paco también aparece una escena, no sé si es la era esto, en los años 60, antes de que se la casa, ahí se accidentó, la doble escena. Se convirtió en un jardín romántico donde los dueños tenían la pero bueno, es un decorado y ahí veía una estatua, un Dionisio y tal, que estaba el agua por la boca
y justo donde están las bugambillas, esas rojas, tal, por esa roca es por donde bajaba la cascada esa de lo que bajaba el aljibe. Y cuando fue la puesta de largo de la chica de la hija, la primogénita de 2 años, pues aquí se hizo su baile y tal, y se abrió la cascada y estuvieron cortando por ahí el agua, cayendo como si el manantial estuviese. Ese es un poco el contado, Y testimonio. estos son los pasillos del jardín. Los pasillos del jardín, sí. Y ahora venimos para que veáis, pues eso, el cartón piedra, es decir, que esto después ya lo hicieron en las películas del oeste, ¿no? La fachada y tal. Ahí había una Todavía se intuye en la parte de arriba, parte del mosaico. la piedra, una simulación. Todavía se ven las decoraciones debajo de la cornisa. Claro. Estas filigranas muy típico de ahí, de los caserones que se hicieron en el norte, en el País Vasco sobre todo, y en Cantabria, las familias industriales que tenían las condiciones. Una rayana, aquí había nenúfares y plantas de estas acuáticas y plantas de colores, unos juncos y una de la casa. Y ahora veremos otra filigrana que hicieron ahí, una arcilla, una Esto es otro. El revestimiento que hacía, imitando la piedra salvaje. Y lo mismo, aquí había una lámina de agua, fijaros que está revestido el interior por roca, para que parezca que es una cueva natural, que tiene su entrada incluso, y filtraba el agua, caía como una cortinilla de agua, y bueno, aquí me imagino los niños aquí jugarían, y ahí tenemos el lavadero. Aquí estaba la parte de ocio, y la parte de las pilas. Vamos, dice la gente que se llama La Molineta porque tuvo una molina. La diferencia entre un molino y una molina es que el molino es curioso porque los géneros aquí son importantes. El molino es para triturar el grano, ¿no? O bien la oliva, ¿no? Para convertirlo en aceite, para convertirlo en harina. Y la molina es para elevar el agua. La molina tiene más esto mi amigo Juan Antonio Muñoz lo explica muy bien, yo no voy a hacer explicarlo lo mismo, pero la mujer está más enraizada con la vida, ¿no? Da vida y precisamente lo que hace es, a través de una molina, elevar el agua de un pozo subterráneo, sacarlo a la superficie para dar vida, ¿no? Ahí había una molina, básicamente es lo mismo, un artilugio, un cilindro, una torreta que tiene unas velas. ¿Saben los molinos de la Mancha o los que hay en los molinos que hay yendo para San José, por ejemplo, tal? Entonces, esta además tenía, porque como aquí en Almería no hay un viento dominante, unas veces levante, otras poniente, pues tenía un mástil como los barcos que permitía el velamen ponerlo levante o poniente según donde fuese el viento, y estaba hueca por dentro, conectaba con un pozo y tenía una noria. Esa noria se accionaba por la fuerza del viento, recogía el agua del exterior y la subía a la superficie. Ahí había una pequeña balsilla que era como una especie de abrevadero donde se recogía primero el agua y luego después el agua sobrante iba a una balsa más grande. La molina estaba
pues ahí donde están aparcados esos coches, donde está esa zona de jardín. Ha estado ahí hasta hace 6 años, 5 o 6 años, cuando se iba a hacer esa urbanización. Claro, nosotros ya habíamos presentado alegaciones municipales, incluso Luis se acordará que estuvimos en un pleno municipal y que él lo grabó y tal, defendiendo que la molina y todos estos elementos que se metieran dentro del patrimonio y se conservaran. Bueno, no le echaron cuenta, tanto es así que vino la máquina, le pegó un porrazo. Cuando fuimos a denunciarlo, pues nos dijeron que el hombre no sabía nada, que en fin. Ya ves tú que era un elemento, primero, que sirve para darle lectura a todo esto, que esos edificios se llaman La Molinita, esos edificios que hicieron ahí, y que al final la zona donde estaba la molina es jardín, con lo cual le hubiera dado más sentido al jardín, ¿no? Porque había un icono, un elemento que permitía además, porque aunque no se conservaba todo el sistema de la noria, pero hay uno muy parecido en ¿dónde es? Lubrín creo que es de la misma época, que quien lo ha estudiado, los historiadores dicen que es de la misma época, y podía haberse reproducido el mismo sistema, los cangilones, esos que cogían el agua, que eran como de cerámica, como cerámica de Níjar, como una especie de cantarillo, iban subiendo el agua y tal, y hubiera sido una cosa que podía estar hasta en funcionamiento. Bueno, una cosa maravillosa. Bueno, pues lo que pasa aquí con el patrimonio, y entonces pues es muy triste que no sepamos, pues eso, integrarlos dentro de las urbanizaciones que se hagan, que además le da más valor a lo que se construye alrededor, y sobre todo pues que es la memoria del sitio, ¿no? de una forma, de un artilugio, utilizando la fuerza de la naturaleza, el viento y tal, para sacar la agua, aflorar la agua subterránea a la superficie y poder dar riego a todo esto.